Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien, que hayan tenido una celebración de Año Nuevo grata con su familia, amigos, parientes, lo que sea, que no haya habido ningún problema, que hayan comido y bebido rico. Y hagámonos todos la esperanza que nos hacemos año tras año de que va a ser un año mejor, aunque en realidad no hay ninguna razón para esperar que un año X va a ser mejor porque es nuevo. Eso. Pero todos vivimos y está bien que así sea, haciéndonos esperanzas de distintas cosas para poder afrontar el día a día. Así es que, ok, feliz año nuevo a todos. Y entro en materia. Hay algo que se me quedó sin... Lo anuncié que lo iba a examinar y no lo hice el 31 de diciembre en relación al tema mapuche, y era, lo voy a decir ahora, el modo como los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa está cubriendo este evento. Y la impresión que yo tengo, y que quizás ustedes comparten, ustedes probablemente ven más, o sea, ven televisión, yo no veo mucho, o sea, no veo nunca en realidad, pero veo, no televisión chilena quiero decir. Hay muchos otros medios que a uno le permiten saber qué es lo que está pasando en esos medios de comunicación, y la prensa especialmente, que es la que más cubre o debiera cubrir estas cosas porque tiene más espacio. La impresión que tengo yo es que, dado la distancia bastante grande que existe entre lo que sucede y lo que se dice, me da la impresión que la prensa hubiera sido convocada en algún momento a La Moneda a ser aleccionada de disminuir, aminorar, ningunear incluso lo más posible los temas de la Araucanía. Me da esa sensación porque cuando ocurre una cosa importante como ocurrió en estos días de movilización, en que por distintos medios informales, el WhatsApp, los Twitter y esas cosas, la gente se comunicaba unos a otros, y yo vi imágenes además tomadas desde un automóvil en marcha, por ejemplo, de un taco de 7 kilómetros de largo debido a unas acciones mapuches en alguna parte de la carretera hacia el sur. Cuando uno ve esas cosas, cuando uno sabe por otros medios que han habido enfrentamientos, y luego ve la prensa y comprueba de que no hay nada, prácticamente o muy poco, uno tiene la sensación que está ocurriendo en Chile lo que pasaba en los países durante la Segunda Guerra Mundial, que la prensa de frentón era llamada por las autoridades a no cubrir esas cosas. En el caso de la guerra, no cubrir las derrotas, no cubrir los desastres, no cubrir barcos que habían sido hundidos, o a cubrirlos de la manera más minimizada posible. Tengo esa sensación. Quizás no ha ocurrido. Quizás no los convocaron a La Moneda. Quizás el ministro del Interior llamó por teléfono uno a uno a todos los directores de medios. No lo sé exactamente cómo, pero no entiendo la distancia que hay entre lo que pasa y lo que se dice. Es muy grande. Y eso con respecto a los medios de comunicación como medios, como instituciones. Cuando se trata de que las instituciones comunicacionales hagan tal o no hagan tal cosa, se llama a los directores o a los dueños. Luego tenemos el tema de los que trabajan en esos medios, los periodistas. Bueno, la inmensa mayoría de los periodistas hoy día, no sé la cifra, pero una gran mayoría, especialmente los periodistas jóvenes, no es necesario que los aleccionen, ya están aleccionados por sí mismos, porque son prácticamente el 90% son progres, comparten la narrativa mapuche, comparten todas esas cosas. Yo los conozco bien, o sea, yo he tenido que trabajar con ellos por años y los conozco lo que piensan, o lo que más bien dicho no piensan, conozco sus posturas, conozco la inmensa inclinación al oportunismo que tienen muchos de ellos, de estar siempre transmitiendo en la sintonía que es lo que la gente espera para ganar aplauso, en parte también por miedo, porque mal que mal un periodista es un tipo que está frente a las cámaras muchas veces y por lo tanto es potencialmente un blanco. Entonces, ellos no necesitan. Y lo hemos visto en muchas situaciones, cuando, por ejemplo, si un policía comete algo reprochable, entonces caen en masa para destruirlo. Si el crimen lo comete un combatiente, un comandante, entonces ahí se mira para otro lado, se toca apenas el tema, no se cuenta la cosa, pasa coladito. Ese es esto se los digo así de frentón,
Yo lo viví por dentro todo esto, para que se vayan ustedes poniendo en alertas respecto a lo que leen y lo que ven. La gente todavía suele caer bajo la superstición de que porque algo aparece en leche molde, como se dice en la prensa, no puede ser mentira, no puede ser falso, no puede haber una distorsión. Las hay. Pero a todo dar. A todo dar. Sobre todo en tiempos como estos, donde precisamente aquellos que supuestamente existen y han estudiado, abro comillas, estudiado para entregar la verdad, para entregar la información, son personas que se consideran a sí mismos agentes del cambio, partes del proceso de transformaciones profundas, qué sé yo. Así que tengan cuidado con los medios de comunicación, se los digo. Yo no digo que todos los medios y todos los que trabajan en los medios. Estoy diciendo que una gran mayoría que son los que hacen el peso finalmente. Otra cosa que quiero tocar es el caso de este jovencito, este niño que murió debido a que no se encontró nunca un órgano para trasplantarle. Y ahora el país, en otro show que creo yo de hipocresía, porque esa es la palabra que corresponde, pone cara de circunstancia por esa muerte. Pero resulta que esos mismos que ponen cara de circunstancia, ya sea instituciones gubernamentales, autoridades, políticos o el público en general, no ha hecho ningún esfuerzo de verdad para que estas cosas no ocurran. Bueno, desde luego no hubo ningún donante, ¿no? Todos los días se muere gente. Sobre todo se muere gente en accidentes. O sea, por lo tanto, gente joven, muchas veces la mayoría, que están en perfecto estado de salud, y salvo los daños que sufren en el accidente mortal, muchos de sus órganos quedan en buen estado y se podían haber ocupado. Pero nada. Y la razón de esto, estimados amigas y amigos, es que una cosa como esta no se puede dejar simplemente a la memoria y a la buena voluntad de la gente. Cuando no hay un mecanismo institucional potente que funcione, que se cuide de rescatar y generar, por lo tanto, un banco de órganos, así como hay un banco de sangre, que también cuesta proveerlo, dicho sea de paso. ¿Quién se acuerda? O sea, cuando uno se muere no se puede acordar de nada. Cuando uno vive tampoco se acuerda en un momento dado de firmar un papel o hacer algún trámite formal para ceder el cuerpo a la medicina. Tampoco hay mecanismos que luego pongan en vigor esa voluntad si es que existió. No hay ningún mecanismo. Entonces la persona se muere, los familiares están más preocupados de, por supuesto, y es natural, de llorarlo, de los trámites de la sepultura, del entierro, que de ver si pueden donar alguno de sus órganos. Es un asunto que queda absolutamente al margen. Nadie se acuerda, nadie piensa en eso. Y sencillamente la gente que muere va a dar a la tumba o al crematorio y se pierde todo lo que podían haber sido de útiles post-mortem con el prójimo. Es preciso crear un mecanismo institucional potente que, independientemente de la memoria que tengamos, independientemente que firmamos un papel en notaría, independientemente que dijimos que bueno en una de estas campañitas que se hacen en Chile, que consisten en decir sí en alguna página web y hasta ahí llega todo. Si no hay un proceso institucional en virtud del cual cuando muere alguien se desata una serie de procesos o actos administrativos en virtud de los cuales como mínimo alguien llega a consultar a los parientes. Nadie dice que se obligue a la gente a entregar los cuerpos a la ciencia o a un banco de órganos, pero que lleguen ahí, que se haga presente el Estado, digamos, o la comunidad representada por un funcionario, por un médico, por alguien. Si no se produce ese mecanismo, van a seguir sucediendo estas situaciones. Entonces, a mí esto me recuerda lamentablemente lo que sucede con las teletones. Que todo el mundo esa noche se pone a lloriquear frente a una pantalla y luego dan como 500 pesos, emocionados por la imagen del niño símbolo y todo lo demás, y se entretienen además viendo el desfile de artistas, etc. Pero resulta que la generosidad y la solidaridad es un asunto que debe ser, si es de verdad, vigente todo el año, ¿no? Es decir, yo me molestaba a veces cuando a uno de repente, porque no se compra cosas para uno, nos tratan de a uno de cagado. Dice, oye, que eres cagado. ¿Por qué no te compraste un auto? ¿Cómo andáis en esa porquería vieja? ¿Cómo es que no te salís de viaje en vez de quedarte en tu casa? Bueno, hay mucha gente que confunde la generosidad con gastar para uno. Entonces, si uno no gasta para uno, entonces uno es mezquino. Y solo preguntar, a ver,
Tú que eres tan generoso, ¿cuántas instituciones de caridad estás apoyando? ¿Cuánto estás dando todos los meses para tal o cual institución privada de caridad, de las muchas que ustedes conocen por lo menos de nombre? ¿Con qué campañas internacionales estás colaborando? Para el medio ambiente o para cualquier otra causa así. ¿Cuántos niños estás educando en África? Porque hay campañas para eso también. ¿No? ¿Ninguna? Entonces no hables tanto. Bueno, aquí somos buenos para el llanteo, para el lloriqueo, para poner caritas. Aparecen los hombres y las mujeres anclan en la televisión poniendo caras de circunstancias. Se nos murió el niñito. ¿Y qué hicieron? ¿Qué han hecho el resto del año? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Qué han hecho los ciudadanos comunes y corrientes para que estas cosas se hagan? Estén ahí, listas, sin mayores alardes emocionales ni lágrimas, simplemente como una cuestión racional y razonable de que no ocurran estas muertes innecesarias como la de este niño. Yo sé que estoy predicándole a las paredes, por supuesto. Ahora dicho, entro en materia, pero antes de eso les quiero recordar, amigos, porque la vida continúa con o sin año 19. Yo tengo mis compromisos, adiós mío, gracias que los tengo. Y les quiero recordar que no es necesario que usted sea, digamos, Pascua o algo así para comprar una linda joya. Hay cumpleaños que hay que celebrar, hay santos, hay aniversarios de matrimonio, hay muchos eventos en que regalar una joya hermosa viene a cuento. Y aquí es donde les recuerdo Eternal Love, que es tienda especializada en joyería de verdad, no fantasía, joyas finas, hechas con oro de 18 quilates, con piedras preciosas, con todas esas cosas. Estamos hablando no solo de joyas, camafeos, collares, pulseras, sino que estamos hablando también de anillos de compromiso, argollas matrimoniales, o anillos, simplemente hay gente que le gusta ponerse anillos. Bueno, anillos de todos los tipos. Esta institución, Eternal Love, nació en la zona franca de Iquique y por supuesto partió con precios de duty free. Y están manteniendo el mismo sistema acá en Santiago. ¿Dónde está Eternal Love? Está en el Mall Plaza Los Dominicos. Mall Plaza Los Dominicos. Ahí usted va a encontrar joyería fina española, italiana, cristales austríacos certificados. Va a encontrar también los relojes Edox, que les he mostrado un reloj de oro muy bonito, ¿se acuerdan? Por ahí lo tengo fondeado, lo escondí. Y siguen con precios duty free. Más aún, algunos de estos artículos, si usted los mira, los puede mirar en cualquier momento, en el sitio de ellos que es eternallove.cl. Algunos de estos artículos, si usted los compra en línea, van a tener un descuento adicional. En algunos casos, sumando el duty free más el descuento adicional, usted se acerca al 40%, llega al 40% de descuento. Así es que vaya aprovechando las mejores joyas, las más finas, con los diseños más hermosos y con precios, con unos descuentos salvajes que no los va a encontrar en ninguna otra parte. Dicho lo cual, entramos a la noticia lo que ocurrió ayer, que va a ser noticia todavía a largo rato, que es la asunción al poder del señor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, en virtud de lo cual se produjo una cosa digna, digamos, de Ripley, de surrealista. El expresidente y delincuente Lula, el guatón guachuchero, sinvergüenza, chanta, ignorante y mediocre, tuvo las patas de decir y anunciar que se venía una etapa de lucha y resistencia. ¿Por qué no se queda callado? Un delincuente hablando con un tono épico de lucha y resistencia. ¿No se enteró Lula que fue precisamente ese pueblo el cual está convocando a la lucha y resistencia el que eligió a Bolsonaro? ¿No se da cuenta que lo eligieron no porque sea tan amoroso Bolsonaro, sino que para que no llegara otra vez al poder el Partido de los Trabajadores? O sea, el Partido de los Ladrones. No se dan cuenta, no se dan nunca cuenta esta gente. No se dan cuenta que no saben sino robar y arruinar un país, estos grupos progresistas. Cuando habla de lucha y resistencia, ¿a qué se refiere el guatón guachuchero? Se está pidiendo a los que están en el poder todavía, los políticos que aún no han sido pateados en el culo, esa es la palabra,
porque están en las cámaras, en el Congreso brasilero, porque en alguna oportunidad el pueblo con su infinita inteligencia los eligió. Y ahí están. Conocemos otros países, ¿no es cierto?, donde hay congresos enteros elegidos hace 2, 3 años, y donde la gente pisó el palito por enésima vez, y ahí los tenemos. Entonces está llamando a esa gente que sea lo más obstruccionista que sea posible. Pues esa es la lucha, la gran lucha y resistencia que está predicando el señor Lula, el guatón guachuchero. Jodan al gobierno Bolsonaro, háganlo fracasar, cosa que la próxima vez tengamos otra vez una oportunidad de volver a robar, porque no nos alcanzamos a robar todo Brasil, todavía queda por meter la mano. Eso es el llamamiento de este señor. Ahora, fue un montón de presidentes, incluso presidentes de lejos, lejanos, como Netanyahu de Israel, y gente así. Llegaron y fue el presidente Piñera, que tuvo una larga conversación con Bolsonaro, y anunciaron que quieren acelerar o dar inicio a un montón de proyectos, entre ellos una ruta bioceánica que no va a pasar por Bolivia. En el plan, en este momento estaría pasando por Paraguay, por Argentina, obviamente tiene que pasar por ahí, y no se menciona ni a Bolivia ni a Perú. Y el propio Bolsonaro luego dijo que comenzaba la liberación del socialismo y de lo políticamente correcto. Bueno, ahí Bolsonaro, naturalmente esto es retórica, en Brasil no había socialismo. No hay en ningún país de Latinoamérica, incluso en aquellos en que se anuncia el socialismo, como en Venezuela, en que haya realmente socialismo, si entendemos por socialismo lo que debe entenderse por socialismo, a menos que ya usemos las palabras al lote. Lo que hay son simplemente regímenes que tienen un referente socialista, que hablan de vez en cuando, porque ya no se atreven mucho, salvo en Venezuela, a hablar de socialismo, porque es una palabra pringada a esta altura. Entonces ahora son progresistas, no son socialistas, son progresistas. O sea, miren la gran cosa que nos anuncian, son partidarios del progreso. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Cuál es la novedad de ser partidario del progreso? No, nos dicen, nosotros somos partidarios del progreso y somos los únicos partidarios del progreso. Todos los demás no son progresistas, todos los demás son reaccionarios. No liberó a Brasil del socialismo, liberó a Brasil del Partido de los Trabajadores, que no deja de ser. Un partido que, como en otras partes, que para qué vamos a mencionar, ¿no es cierto?, arruinó económicamente a Brasil y metió mano hasta el hombro en todos los cajones que pudo. Y por eso que fue elegido Bolsonaro, un recién venido en la política, un tipo que para muchos es un cañón suelto, como se dice. El loose cannon, un tipo que no se sabe qué va a hacer, al cual lo han acusado, por supuesto, con esa originalidad que los caracteriza a los progresistas, lo han acusado de fascista. Menos mal puede respirar tranquilo el pueblo brasileño, que la alta comisionada de los derechos humanos está con el ojo atento a lo que pase ahí en Brasil. Ella, llegado el caso, va a llegar volando en una escoba a salvar a Brasil de todas estas cosas. Mientras tanto podía salvar a Venezuela, pero eso es para otro día. Entonces, anuncian una liberación de algo que no existía en Brasil, sino que existían unos corruptos y unos ineptos, y el fin de lo políticamente correcto. Ahí también va a encontrarse con dificultades Bolsonaro, porque los discursos políticamente correctos, o sea, los sistemas no voy a decir de ideas, sino que de proclamas y de eslogan y de clichés, que en un momento dado llegan a hacerse invasivos, así como una plaga, como el virus, como la influenza en una nación, no se eliminan simplemente por decreto. Es una especie de enfermedad que tiene que pasar por su estado febril y eventualmente, digamos, se desvanece en la nada de la cual nació. Y todos esperamos que suceda eso con el discurso políticamente correcto, porque en su inmensa mayoría está formado por dislates absolutamente increíbles, por supercherías intelectuales que no tienen ninguna sustancia, como ha sido probado en cada uno de los distintos elementos que conforman ese discurso. Todos. Y simplemente ha impuesto en algunos casos unas concepciones del mundo, de la sexualidad, de la identidad de las personas, que son francamente ya de una distorsión impresionante, de una verdadera locura. Eso no se cura tampoco con medidas administrativas. O sea, si una generación completa, especialmente hoy en día los jóvenes en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, creen auténticamente y sinceramente que hay como 15 o 20 géneros sexuales distintos, que hay como no sé cuántas identidades de género, lo creen así porque así se les predicó y se lo compraron. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana,
porque Bolsonaro tenga una visión distinta, conservadora, tradicional. Así que eso tampoco lo va a lograr. Yo creo que el pueblo brasileño lo único que espera y puede esperar es que Bolsonaro no haga el tipo de cosas, de iniciativas que llevó a cabo en las políticas públicas, en las políticas financieras, en las políticas económicas el señor Lula y la señora Dilma Rousseff, y que llevaron a ese país enorme, repleto de riqueza y que podía ser una potencia mundial. Podía ser un gran país en vez de ser solo un país grande. Lo llevaron al estado en que se encontraba y que llevó a la elección de Bolsonaro. Los brasileños pueden esperar eso. No creo que puedan esperar mucho más. Así que vamos a ver qué es lo que hace Bolsonaro tratando de librarse de esta plaga de influencia llamada discurso políticamente correcto, y qué hace para librarse de un socialismo fantasmagórico que nunca existió, sino que existía corrupción y ineficiencia. Y de la corrupción también va a ser bien difícil, porque la corrupción no es monopolio del Partido de los Trabajadores en Brasil. La corrupción es, como todo estado de corrupción, un proceso que es muy difícil de revertir. Usted agarra un pescado que se está pudriendo y ¿qué hace para que se vuelva a su estado inicial, incluso salga nadando por algún lado? Es difícil, ¿no es cierto? La corrupción es casi, diría yo, un proceso natural, porque la corrupción no es otra cosa que el resultado final de darle libre curso a las tendencias depredadoras del ser humano, a la tendencia a querer obtener las cosas sin costo, sin esfuerzo, agarrar ahí donde se pueda. Eso es absolutamente uno de los rasgos más desagradables de la naturaleza humana, pero es parte de la naturaleza humana. Agarrar lo que se pueda, aprovechar. Entonces, la corrupción es cuando se desatan los frenos que en una sociedad sana mantienen a la gente comportándose dentro de la decencia y la honestidad, porque hay frenos, no porque la gente sea virtuosa, sino porque hay policía, porque hay leyes y hay sanciones que operan realmente. Entonces ahí esa sociedad hasta puede llegar a jactarse de lo honesta que es, de lo incorruptible que es. Pero suelte usted esos frenos y en muy poco rato la corrupción se desata, porque todo el mundo corre a aprovechar, y eso significa a menudo violar las normas de decencia, significa meter mano donde se puede, significa convertirse en aprovechador. Y eso da lugar, como es masivo, como lo hacen todo o casi todo, da lugar a que el cuerpo social completo se descomponga. Y una vez que eso ocurre, ¿cómo lo revierte usted? Con una prédica desde el púlpito, como los curas en la misa de 12 los domingos. No tiene remedio. Casi me atrevo, yo incluso voy a ir un poco más lejos si ustedes me lo permiten, casi me atrevo a pensar que no existen sociedades incorruptas. Existen sociedades donde hay poca corrupción o donde la gente no quiere mirarse a sí misma en el espejo y viven en la ilusión de que son incorruptos, como hicimos en Chile por muchos años. En Chile no pasan estas cosas. En Chile los carabineros no reciben sobornos así en plena calle. En Chile los funcionarios públicos son, impecables. En Chile no pasa esto, en Chile no pasa lo demás allá, y ponía profunda arrogancia con eso. En Chile no pasaban tantas de esas cosas porque era un país muy pobre, no había mucho que robar. El Estado no estaba repleto de recursos viniendo de todas partes. La economía era muy pequeña. No había no habían cajones donde meter las manos. O los cajones estaban medio vacíos. Pero aún en ese nivel de pobreza y de recursos escasos, yo recuerdo historias que me contaba mi madre, de cosas que se veían donde ella trabajaba en otras partes, que ahí donde se podía meter mano, metían mano. Por último, si no podía alguien desviar fondos cuantiosos de sus bolsillos, se robaba, los lápices de pasta de la empresa, lo que fuera. Así que no nos engañemos. La corrupción siempre existió, pero es así como existen dentro de nuestro cuerpo todo el tiempo bacterias y virus que nos están atacando y los mantenemos a raya. Y hablamos de enfermedad cuando se desatan, cuando no podemos parar esas infecciones porque se nos debilitó el sistema inmunológico. Pero la infección, la amenaza está siempre presente en nuestro cuerpo, y lo mismo en el cuerpo social. Como les decía entonces,
Bolsonaro no va a rescatar a Brasil del socialismo porque no era un país socialista y no hay socialistas. Salvo algunos cabritos medio más lesos que el de lo normal, digamos, que están en esa práctica. Hace rato descubrieron algún folleto del tío abuelo y tienen pegado un póster del Che Guevara en la pieza, pero normalmente los socialistas son ahora progresistas. ¿Qué es el progresista? Bueno, cuando se murió el cuerpo ideológico y político absolutamente disfuncional del socialismo, cuando cayó muerto en todas partes del mundo, pasó lo que pasa con los muertos, que se empiezan a descomponer y empieza a emerger otro tipo de vida. Ustedes saben a qué me refiero en el cuerpo muerto. Esos son los progresistas. Lo que pulula después. Y el socialismo se quedó como un referente lejano, como una frase, como una cosa que ya no tiene mucho sentido. Yo le deseo la mejor de las suertes, por supuesto, a Bolsonaro. No es el tipo que yo invitaría, digamos, a ir a tomar unos tragos. Tampoco los brasileños creo que lo consideren de esa manera, pero pasó lo mismo acá en Chile. Era la manera de sacar del medio a un sector político que era realmente tóxico para el país. Ahora, esos sectores, por supuesto, no tienen absolutamente ninguna conciencia de su toxicidad. Ellos todo lo contrario. Creen que ellos traen el remedio para resolver los problemas del país y del mundo. Ellos creen que tienen la fórmula mágica, lo han creído siempre. No son muy brillantes en general, son buenos para comerse y comprarse todas las tesis mágicas que andan volando por ahí desde niños. Y luego cuando envejecen no hacen sino encerrarse más en esas concepciones, así como los beatos. Se ponen más lesos todavía. Entonces, el quien era creyente y iba a misa los domingos, de viejo convertido en beato, va a misa todos los días, reza el rosario a cada momento. O sea, se ponen más creyentes todavía de lo que ya eran. En eso consiste el asunto. Y antes de seguir, estaba viendo aquí si había alguna noticia distinta a lo de Jair Bolsonaro, pero no. Les recuerdo, con los calores que hace, creo que será innecesario recordarles que ustedes tienen una manera ideal para, por lo menos dentro de su casa o su oficina, rescatarse de eso, y es Climo. Climo, una empresa chilena tecnológica premiada en Israel. Un tontón dijo por ahí, una empresa sionista. Por Dios. No. Como mi padre decía, si los huevones volaran, jamás veríamos la luz del sol. Bueno, es una empresa tecnológica que ha desarrollado una manera de enfrentar los azares del clima dentro de un recinto cerrado absolutamente innovadora. Estos aparatos que ustedes están viendo a mi izquierda operan como aire acondicionado en verano y como calefacción en invierno, filtran el aire, están conectados a internet, son permanentemente monitoreados a través de internet por la empresa para que siempre estén tiki-taka. De repente llegan a su casa, si usted no tiene idea, usted no tiene que llamar a nadie, y simplemente para arreglar algún pitutín de la máquina, porque ya no estaba al 100% sino al 99%. Están manteniéndolo siempre al 100%. Además de eso, como está conectado en internet, usted, fuera del control que tiene en su casa, un día se los voy a mostrar cómo es, puede controlarlo con una aplicación con su teléfono computador, digamos, de bolsillo, desde hasta de otro país. Es realmente espectacular. No consumen combustible, no queman, no producen olores, funcionan con energía eléctrica, muy poca energía eléctrica, usted ni lo nota, el consumo extra de energía, son silenciosos, son realmente fantásticos. Y además, la otra innovación, usted arrienda estas máquinas, usted no necesita comprarlas, usted paga 25.990 por equipo al mes. Y eso ya es más conveniente que cualquier sistema alternativo, especialmente de calefacción, que son mucho más caros, mucho más ineficientes. Esta es una tecnología del siglo XXI. Así es que póngase en la cola, estimado amigo, llame, póngase en contacto con miclimo.com, ese es el lugar en la web de Climo, miclimo.com, ahí están viendo los datos, y solicite la visita a los técnicos para que ya le vayan viendo cómo y dónde instalar el o los dispositivos para que le cambie completamente la vida en su departamento, en su casa, en su oficina, donde sea. Esto no tiene límite. Y recuerde, si usted es arrendatario, también puede perfectamente usar esto, porque si se cambia
Usted se va con su aparato y se lo instalan en donde se vaya. Es así de simple. Así es que póngase en contacto con miclimo.com y todavía tiene tiempo, para ir rápidamente a esto antes de pasar al último tema que tengo para ustedes, todavía tiene tiempo de entrar, o sea, todo el tiempo tiene tiempo para entrar a Top 10 Books y ver qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que está llegando a las librerías. Es una librería de internet chilena, muy bien provista, muy estoqueada, donde usted puede ver de todo tipo de libros, todo en castellano. Y usted se va a encontrar con que los precios de cualquier libro son mucho más baratos, son más baratos que en cualquier otra parte, y además usted no tiene necesidad de ir con estos calores a una librería a comprarlo. Usted los ordena por internet y le van a llegar a su casa. Así, y en 24 o 48 horas a más tardar. Así que, puras ventajas. Póngalo ya, si en este momento no necesita comprar un libro, al menos márquelo en su browser, téngalo ahí listo para ver cuando lo necesite. Top 10 Books. Top 10 Books. Y el último temita que lo voy a desarrollar probablemente un poco más adelante, tenemos todo el verano, ¿no? Y en el verano voy a ir tocando temas menos y menos políticos, porque salvo que ocurra algo muy importante como fue la asunción al poder de Bolsonaro, para que nos relajemos un poquito de lo que ha sido un año pero muy pesado políticamente hablando, y tocando otros temas. Y no sé si ustedes se enteraron de lo que sucedió en un aeropuerto británico la semana antepasada, me parece. El segundo aeropuerto más importante de Gran Bretaña se llama Gatwick o algo así. Tiene mucho tránsito, muchos vuelos, sobre todo vuelos internos. Y en un momento dado se interrumpieron por 2 o 3 días seguidos todos los vuelos. Estamos hablando de cientos de vuelos. Dejaron en el aeropuerto esperando para viajar. Un poco antes de Pascua fue esto. Sí, se fue un par de semanas, poco más de una semana. A miles de personas que querían ir a su casa, donde fuera, para la Pascua, se quedaron varados en el aeropuerto. Y la razón era supuestamente que habían unos drones, un dron. Estos aparatos que usted conoce, estos juguetes que no son más grandes que esto, o que esto, y muy chiquititos, muy livianos, de plástico. Pero son livianos porque si no, no vuelan. Obviamente, los motorcitos no tienen mucha potencia. Son juguetes. Eso es lo que es un dron, es un juguete. Es lo que usted compra en una tienda. Bueno, y se suponía que uno de esos bichos estaba impidiendo que volaran los aviones, e incluso llegó la policía y se supuestamente instalaron algún sistema para derribar estos drones. ¿Ustedes pueden creer esa historia del dron? De que un artefacto de este porte, e incluso es posible verlo. Un aeropuerto es un lugar donde hay espacios muy grandes. Y estos drones no estaban volando frente a las ventanas, digamos, del local donde está la gente, o donde la gente se sube a los aviones, o donde están estacionados los aviones. Estaban fuera de las pistas. Las pistas son de más de un par de kilómetros de largo, ¿no? Dígame si usted puede ver un objeto de 30 o 40 centímetros de diámetro a 2 kilómetros de distancia. ¿Puede? ¿Cree usted que el radar puede registrar un objeto de este porte? No. Salvo que sea unos radares militares de ultra frecuencia o algo así, ni siquiera yo creo que pueden identificar una cosa tan chica. Pero bueno, se dijo, lo que pasa es que hay unos drones. Y resulta que salió una foto, que ha estado circulando en la internet, de lo que era realmente. Ustedes ya imaginarán lo que era realmente. Lo que realmente era suficientemente grande y suficientemente sustantivo como para parar los vuelos. Sí, exactamente. Y hay una foto. Pero se dijo que era un dron. Sobre esta materia, el encubrimiento es extraordinario. Llegan a unos extremos increíbles. Llega un piloto, por ejemplo, ha pasado muchas veces, y dice, vi tal igual cosa. Hay conversaciones, entre paréntesis, grabadas entre el piloto de un avión que va en vuelo y una torre de control. El piloto dice, hay un objeto absolutamente no identificado, que no es un avión, que no es esto, que está haciendo tal cosa frente a mí a 1 kilómetro de distancia. ¿Y qué hacen los hombres de las torres? Se ríen, empiezan a bromear, se convierte todo en un chiste. Eso es lo que hacen. Normalmente o se niega o se inventa que es un dron. Bueno, más adelante les voy a ir contando porque estas cosas tarde o temprano se van sabiendo, porque nos falta el que tiene una cámara hoy en día, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y sería bueno que vieran la foto, no les digo más. Y mañana seguiremos viendo
¿Qué sucede con Bolsonaro? ¿Cuáles son sus primeras medidas? Si es que las va a tomar tan rápido. Más reacciones de Lula, que desde la cárcel llama a la lucha y resistencia. ¡Qué patudo el guatón! ¿Y qué pasa en nuestro país con el tema de Mapuche? Respecto al cual creo que hay encubrimiento. A propósito de encubrimiento, creo que hay una acción deliberada de minimizar el asunto por siguiendo esta idea de que si las cosas se dicen, cobran más existencia. Así que hay que hacer como que no existen para que desaparezcan o disminuyan. O sea, hay que ningunearlas. Cuando a usted no le gusta algo, yo lo he visto personalmente, sufrí ese proceso muchas veces cuando llegaba a ir a algunas partes donde sabía que no me querían mucho, cuando iba a dejar una boleta a cierto lugar. Entonces, podían pasar a través mío como los fantasmas. Eso se llama ninguneo. Bueno, creo que se está ninguneando el tema de la Araucanía. Y eso es peligroso, porque el ninguneado, en estos casos, para finalmente hacerse notar, intensifica sus acciones. Vamos a ver qué sucede con este tema. Y sería hasta mañana. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a las personas que se siguen suscribiendo al sitio en YouTube. Creo que estamos cerca de los 40.000, me dicen. Yo no veo mucho ahí, no me fijo mucho, pero me dicen que andamos en 39.000 o algo así, ¿sí? Y agradezco de vez en cuando entro ahí a ver qué onda. Y la inmensa mayoría de los comentarios son positivos, los agradezco mucho. Y por supuesto agradezco a la gente que se está suscribiendo en Patreon y que permite que esto siga funcionando. Entonces, dicho eso, nos vemos mañana.